Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 15. Llegamos al 15, hermanos. En esta mañana vamos a entrar a este capítulo y yo quiero comenzar los versículos, los primeros 5 versículos queremos cubrir, que quiero robarle un poquito al 5. Yo sé que hay que cubrirlo en la próxima prédica, en la próxima enseñanza, pero quiero usar un poquito de, de la, de este versículo que tenemos ahí, en este párrafo, incluirlo ahí, ¿sí? El mensaje, hermanos, déjeme decirle, es bien importante, bien importante. El mensaje es el mensaje de Dios, el mensaje divino que salva, ¿ok? Es el Evangelio según las Escrituras, aquí lo expone Pablo, pero el título es El mensaje que salva, el Evangelio según las Escrituras. Recuerde eso, otra vez. Yo quiero que vaya quedando esto plasmado en sus mentes, en sus corazones. El mensaje que salva, el Evangelio según las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos del 1 al 5. Ok, hermanos, le pedí al hermano Orlando, hermano, permítame cubrir ese párrafo y luego ya entra usted el próximo domingo con las evidencias de la resurrección, de lo que viene aquí. Déjeme darle un poquito del contexto, mis hermanos, antes de leerle ese pasaje. El contexto que tenemos aquí en el capítulo 15 de estos versículos, Pablo va a empezar, hermanos, a explicarles a la iglesia de Corinto el Evangelio. Y Pablo considera que eso es importante en todo lo que ha estado enseñando. Llega este momento en que quiere compartir con ellos el significado del Evangelio. Y antes de explicar el Evangelio, Pablo abre su amor, su corazón pastoral por la iglesia, porque Pablo amaba las iglesias. Pablo amaba las iglesias, amaba a los hermanos. Este hombre es envidiable su conducta. Quisiéramos alguna vez tener ese mismo espíritu que tenían nuestros hombres de Dios. Pero él hermanos, tiene una preocupación grande, Pablo. La preocupación que nuestro hermano Pablo tiene, hermanos, en ese momento cuando está escribiendo esto, es que él teme que algunos en la iglesia ahí en Corinto, quizá nunca hayan realmente creído el Evangelio. Esa es la preocupación de Pablo. Ahí está preocupado, sinceramente preocupado, pastoralmente preocupado, Pablo, y por eso pasa aquí a tocar este asunto. Y mire, Pablo lo deja ver esa preocupación, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice ese término que usted mira ahí, a no ser que hayáis creído en vano, ahí nos da una idea de esa preocupación que Pablo menciona en 1 Corintios 15, versículo 2. Él deja ver esto al mencionar creer en vano. Pero también en el versículo 12, mire, muévase más abajo en su Biblia, versículo 12. Dice que algunos en la iglesia, increíblemente, no creían en la resurrección de Cristo. Es increíble eso. Hermanos, si no hay resurrección, todo el cristianismo queda destruido. La resurrección es una parte súper importante, esencial, vital para el cristianismo. Luego, mire, muevas el versículo 34. Dice Pablo, incluso ahí, dice, algunos no tienen conocimiento de Dios. Ya lo vio ahí, hermano, en su Biblia. Pablo está realmente preocupado, mis hermanos. Y déjeme decirle de paso de que esto que está acá sucede en nuestras iglesias hoy. Es decir, creemos en un evangelio. Ellos lo que estaba pasando es que creían en un evangelio incompleto. Pablo presenta el evangelio como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ellos no creían en la parte resurrección. Estaban creyendo en un evangelio incompleto. Déjeme decir una cosa, mi hermano. Hoy en día, en nuestras iglesias, hay personas, o creyentes entre comillas, que no creen el evangelio, no abrazan el evangelio completo. Hay partes del evangelio que quedan fuera. Y hermanos, eso los descalifica como cristianos. Quiero que entendamos eso. El Señor nos instruye esto aquí para que nosotros tengamos
cuidado y no cometamos un error similar en este asunto que es tan importante. Ahora, hermanos, este capítulo aquí está escrito para que la iglesia de Corinto, tanto esa iglesia como nosotros aquí, conozcamos el evangelio verdadero, sepamos de qué se trata el evangelio, qué es el evangelio. Por eso el título es El mensaje que salva. ¿Me va siguiendo? El mensaje que hay un mensaje en las escrituras que salva. Hay poder ahí porque Dios así quiso, le dio poder al evangelio, Romanos 1:16, para que salve. Eso es importantísimo. De ahí depende tu alma. De ahí depende tu vida futura, mi hermano. Hay un mensaje que salva y tienes que comprenderlo. Y no, todos tenemos que comprenderlo. Y Pablo quiere que la iglesia de Corinto, ahora Dios quiere que nosotros aquí conozcamos el evangelio verdadero, que nosotros nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Cristo, o sea, obedeciendo el llamado de este evangelio, de ese mensaje. Y hermanos, quiere Pablo y quiere el Espíritu Santo y quiere Dios que nos autoexaminemos. ¿Qué es lo que realmente creemos, estamos creyendo? ¿Está usted realmente en Cristo? Hermanos, es como caminar en una cuerda floja, que hay cosas que lo pueden confundir a usted pensando que realmente está creyendo un mensaje que lo salva cuando no es así. Pudiera ser, ojalá que no sea así. Y bueno, ese es el plan aquí, el deseo nuestro, y creo que era el mismo deseo de Pablo. Yo quiero que conozcan el evangelio, yo quiero que procedan al arrepentimiento, quiero que abracen en fe a Jesucristo y quiero que sean salvos. Y me preocupa porque Pablo empezó a escribir esto y lo dejó entrever en estos versículos esa idea de esa duda que Pablo tenía. Hermanos, es increíble, hermanos, lo que sucedía en esta iglesia, tanto problema, ¿verdad? Y ahora la resurrección. Déjenme le leo este pasaje con eso en mente para que usted vaya siguiendo esta idea más fácilmente. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 15. Ahora, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, hermano. Ahora os hago saber, hermanos, dice, el evangelio que os prediqué. ¿Ok? Y escuche a Pablo, como si Pablo le escribe esta carta a usted. Hermano, te hago saber el evangelio que te prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estás firme, por el cual también sois salvos. Y luego dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3. Aquí pasa a describir ese mensaje, ese evangelio. Y dice con estas palabras, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, lo mismo que a mí me salvó, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Eso está de acuerdo a las escrituras, dice Pablo, eso se anunció en las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, una vez más, conforme a las escrituras. Está escrito en las escrituras. Y el versículo 5 que quiero agregar ahí, que se apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios, nos acercamos a tu bendita palabra, mi Dios. Padre, ayúdanos a abrazarla, a recibirla. Ayúdanos a creerla, Padre. Ayúdanos a entender este mensaje tuyo del Evangelio. Y mi Dios, que nuestra vida pueda colgar de él, Señor. Que nuestra vida dependa de este Evangelio bendito que nos salva, Señor. Que tiene el poder de salvar cuando lo entendemos y lo creemos. Padre, te ruego por esta tu iglesia, Señor bendito. Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra con esta tu palabra. Mi Dios, que traiga convicción al corazón. Que traiga entendimiento, Señor, a nuestra mente.
y en nuestro corazón. Señor, que tu espíritu use la palabra que inspiró para edificar tu iglesia, Padre bendito. Te lo pido, Señor, agradecido por lo que haces con nosotros, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, usted se debe recordar lo que hemos visto de esta carta. Se debe recordar, y yo sé que lo recuerda, que había un desorden espiritual en Corinto increíble, ¿verdad? La iglesia tenía de todo, sufría de todo. Usted se recuerda, hermano, solamente le quiero un resumen rapidito. Los capítulos del 1 al 4, Pablo expone en esta carta que había divisiones, había carnalidad, y habla que algunos de ellos incluso decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Se recuerda esos asuntos? Eso lo vimos. Y hermanos, entendemos, cuando vemos este asunto, cuando estudiamos la Escritura, entendemos que una fe genuina, una fe que está puesta en Cristo, hermanos, destruye todas esas cosas, destruye las divisiones, destruye el yo seguir a un pastor, como acá yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Apolos. Aquí nadie, en la práctica, aquí no debemos decir yo soy del hermano Reinaldo o yo soy del hermano Orlando. Aquí no hay dos grupos, no hay tres grupos, no hay nada de eso. Aquí somos de Cristo todos. Y aquí vamos a seguir al Señor Jesucristo. Esa fe genuina en Cristo, hermanos, debe producir en nosotros humildad, unidad, porque la fe superficial que vamos a tocar acá, nos damos cuenta que produce orgullo y produce división. En el capítulo 5 tocamos un caso especial de fornicación. Dice: cual ni aún se menciona o se nombra entre los gentiles. Pablo decía: increíble, iglesia de Corinto, el caso de fornicación que está sucediendo en tu iglesia, ni siquiera sucede allá afuera, pero está sucediendo en la iglesia. E increíblemente la iglesia de Corinto estaba orgullosa de ese problema. Y hermano, nosotros nos damos cuenta, cuando estudiamos eso, nos dimos cuenta que la fe verdadera confronta el pecado, por más vergonzoso que sea. ¿Se acuerdan? Confronta el pecado. Lo que la fe tibia, la fe superficial puede normalizar y puede estar de acuerdo con eso, la fe genuina lo destruye y lo confronta. Sí, hermano, eso es preocupante, porque nuestras iglesias parece ser como que estamos viviendo en un tiempo de una fe tibia. ¿Se ha fijado en eso? Como superficial, no del todo conectada con el Dios creador. Eso es preocupante. Yo creo que en nuestra época se va a conocer de esa manera, con una fe tibia, fría. En el capítulo 6, usted recuerda, hermanos, que había pleitos entre creyentes, que incluso algunos se llevaban a las cortes de ese tiempo para darles solución a sus problemas. Decía Pablo: ¿se atreve alguno de vosotros a ir juicio delante de los injustos? ¿Por qué no resuelven ustedes, hermanos, los problemas aquí en la iglesia, que no hay gente madura acá para que resuelvan eso? ¿Por qué están provocando esa vergüenza al nombre de Cristo, esa vergüenza a la iglesia del Señor? En el capítulo 11, ¿se acuerda la problemática de los abusos en la cena del Señor, donde unos llegaban con tremendo banquete y otros llegaban humildemente con comidas más sencillas? Los más ricos comían primero porque no querían compartir de lo que llevaban con los más pobres. Incluso llevaban sus vinos o sus bebidas y se llegaban a emborrachar, a embriagar. Era un desorden. Era un desorden ahí en el capítulo 11. ¿Se acuerdan en los capítulos 12 al 14 que acabamos de cubrir, hermanos? El abuso de los dones. El abuso de los dones, hermanos. Y Pablo les enseña ahí que todo debemos hacerlo para la edificación. Y aprendimos que nuestros dones son para glorificar a Dios y para edificar al creyente. Cumplen dos propósitos. ¿Se recuerda usted de eso? Usted se recuerda de este. Es un repaso rápido. Ahora, el clímax, hermano, sucede cuando Pablo se da cuenta que algunos no creen en la resurrección ahí en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice: esto tiene total sentido. Por eso el desorden en la iglesia. Porque si tú tienes la teología equivocada, si tú tienes la doctrina equivocada, tú vas a tener la conducta equivocada, mis hermanos.
¿Verdad que sí? Si tú crees lo que no es correcto, como tal va a ser tu actitud. Y Pablo está preocupado por eso. Dice ahí en el versículo 12, del 15-12, dice, algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Y eso golpeó a Pablo en el corazón, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo después empieza a hablar, y estaremos hablando de eso. En el versículo 13, en el versículo 13 dice, y si no hay resurrección de muertos, dice Pablo allá, entonces Cristo no resucitó. O sea, esa es la lógica. Si no hay resurrección, el cuerpo de Cristo debe estar en la tumba en algún lado. Imagínense lo que eso significa. Quiere decir que no somos salvos, hermanos. Ni usted ni yo somos salvos. Si los huesos de Cristo ahí están, no somos salvos de usted. El versículo 14, Pablo le dice, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es vuestra predicación. Esa palabra vana la vamos a ver ahí al principio, pero no es exactamente la misma. Este término vano aquí nos da la idea de que la predicación vana es aquello que no tiene contenido. No tiene contenido. O sea, si yo estoy predicando de un Cristo, pero resulta que ese Cristo está muerto, pues no tiene contenido, está vacía la predicación. No hay un fundamento ahí. Y esa predicación entonces es inútil, no tiene sentido. Esa fe, entonces, una predicación vana produce una fe vana, vacía, está vacía, la prédica está vacía y la fe como resultado también es vacía. Ahora en el versículo 17, Pablo les dice que si Cristo no resucitó, síganme en su Biblia, dice entonces tu fe es falsa o tu fe es vana, todavía estás en tus pecados. Como esa predicación no tiene contenido de un Cristo resucitado, glorificado, glorioso, tú no has sido perdonado, tú no eres salvo, todavía estás perdido, mi hermano. Lo que Pablo quiere demostrar aquí, hermanos, a estos hermanos en Corinto, de que si no hay resurrección, el cristianismo está destruido. El cristianismo no sirve, no nos sirve, no funciona, no es real. Incluso no nada más nosotros, pero aquellos que ya fallecieron de nuestros parientes que murieron supuestamente creyendo en Cristo, hermanos, dice el versículo 18, mire lo que dice, entonces también los que han dormido en Cristo, pues están perdidos, han perecido, hermanos, están siendo castigados, están en el infierno, no ha habido perdón por ellos, porque no hay resurrección. La idea aquí, hermanos, es que entendamos que la resurrección es una doctrina esencial, importantísima en nuestra fe. Si un hombre de ciencia lograra demostrar que en la tumba de Cristo ahí permanecen sus huesos, estamos destruidos. Y hermanos, sería para llorar, sería para deprimirte, porque eso significa que no tenemos esperanza. Eso significa que la ira de Dios nos está esperando tan pronto partamos de esta vida. No tenemos nada, no hay nada. Ahora, suponga por un momento, solamente para hacerle pensar, si Cristo no resucitó, mi hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque Cristo es la única esperanza, es el único camino, ¿verdad? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías? ¿Te has preguntado eso? No hay nada que hacer. Te voltearías a las obras, a tratar de obedecerlas. Imposible, está demostrado que es imposible. Por eso dice Pablo, mire lo que dice, como concluye Pablo, versículo 32, dice Pablo, pues si esto es así, y si los muertos no resucitan, si Cristo está en la tumba, si ahí están sus huesos, pues dice Pablo, pues no nos podemos salvar a nosotros mismos. Dice, pues entonces vamos a comer y vamos a beber, vamos a darle lingo lilingo, vamos a pecar, vamos a perdernos, que al cabo pues nos vamos a morir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es lo que Pablo los está instruyendo a sus hombres, a sus hermanos, personas que están en esa iglesia, que están enseñando eso, que no creen en la resurrección. So, hermanos, déjeme decirle esto. La fe, y escúcheme, la fe, nuestra fe,
se vuelve vana, se vuelve vacía, sin contenido. Cuando desconectamos nuestra fe de los hechos históricos del Evangelio. ¿Usted no cree en un Cristo simplemente espiritual, en una idea filosófica, en una posibilidad? ¿Usted cree en una persona de carne y hueso y sangre que caminó sobre esta tierra? El Hijo de Dios encarnado. Ese es el Jesús en el que yo y usted creemos, en hechos históricos. Que ese hombre, Hijo de Dios, que caminó sobre esta tierra, él llegó en un tiempo específico, en nuestro tiempo cronológico, dentro de la historia, que la historia menciona nombres de gobernadores, de ciudades y de otros hombres, como los romanos, los judíos, Palestina. Ese hombre caminó, ese hombre murió, ese hombre fue sepultado, pero también resucitó, porque no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Es en ese Cristo, no, yo y usted creemos, y creemos los hechos históricos que sucedieron en nuestro tiempo. Cristo no está desconectado de la parte histórica, no podemos desconectarlo y simplemente espiritualizar a ese Cristo. Y más adelante veremos las evidencias de la resurrección que Pablo menciona. Pero, hermanos, debemos entender que si desconectamos nuestra fe, tu fe, mi hermano, tu fe, si tú la desconectas del Cristo histórico, estás perdido, mi hermano. Estás perdido. Los hechos históricos del Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección y como agregando el versículo 5, las apariciones de Cristo, la evidencia, la fe, hermanos, tu fe, mi fe cristiana es histórica. Y si mi fe cristiana no es histórica, no es fe cristiana. ¿Me está siguiendo con eso? Ahora, hermanos, la resurrección entonces es el fundamento del Evangelio. Es la piedra sólida donde está nuestra fe asentada en la resurrección de Cristo. La resurrección, una vez más, déjeme decirle, no nada más es el fundamento, pero es la garantía de nuestra fe, que yo puedo creer algo porque Él resucitó. Yo puedo creer en Cristo, yo puedo creer en ese Dios hombre porque Él resucitó. Es mi garantía, la resurrección es la garantía de que mi fe es válida, es real. Hermanos, y no nada más eso, sino que la resurrección es el impulso a mí y a tu perseverancia. Yo persevero, como decía el versículo ahí en 1 de Pedro, si yo sufro por la voluntad de Dios, yo puedo sufrir por la voluntad de Dios, porque yo sé en quién he creído. Tengo un fundamento histórico, real, y puedo confiar en eso. Y hermanos, y también la resurrección es la certeza de nuestra victoria final. La resurrección es la certeza, la seguridad que yo y tú tenemos de nuestra victoria final. Esta vida no es el fin, no es el todo. Mi muerte y tu muerte no es el todo, no es el fin, no se acaba ahí como enseñan los testigos de Jehová. Nosotros tenemos una esperanza de victoria final. Y eso lo tenemos en la resurrección, hermanos. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y eso valida mi fe. Y ese Cristo que resucitó es un Cristo histórico, avalado por la historia. Hay nombres de personas relacionadas con Cristo. Hay nombres de ciudades, como les digo. Hay nombres de gobernadores. Hay historiadores no cristianos que validan, han escrito de Cristo. Y esta fe que yo tengo, que quizá un abuelo mío, un bisabuelo
o alguien de mis ancestros y más atrás lo ha creído. El mismo mensaje que yo tengo en el capítulo 15 lo creyeron mis antepasados hace 100, 200, 300, 400 años, el mismo mensaje. Y este mismo mensaje que tienes tú y yo son los que creyeron los cristianos del primer siglo, aquellos que pudieron ver a este Cristo. Pablo dice, algunos de ellos aún viven, hermanos, como una de las evidencias. Algunos de ellos, cuando escribe esta carta, hermanos, ustedes saben que algunos de ellos viven, así que vayan y pregúntenles. Hay evidencia, y esta misma fe ha sido pasada a nosotros a través de las generaciones. Ahora, Pablo les dice aquí, hermanos, en el versículo 2, algo muy interesante, le dice Pablo, hermanos, yo les voy a hacer saber a ustedes el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Pero hay una frase que yo quiero llamar su atención, dice, a no ser que hayáis creído en vano. Y yo me pregunté, wow, o sea, hay una fe que no es real, hay una fe vacía, hay una fe que no tiene fundamento. ¿Puede alguien en la iglesia creer y no tener la fe real? ¿Puede alguien ser engañado de esa manera? Y Pablo lo dice, 1 Corintios 15:2, a no ser que hayáis creído en vano. Ahora, ese en vano, el término griego para ese vano no es el mismo que vimos acá en el versículo, creo que es en el 12 o 14. Ahorita lo encontramos otra vez, hermanos. No es, hay otra palabra vano que en español lo traduce como vano. No es el mismo sentido que se usa en el griego. Aquí en el versículo 2 significa, hermanos, que ese creer no tiene, es un creer sin haber reflexionado. Creíste sin haber realmente reflexionado, meditado, no pensaste bien las cosas, no profundizaste. Creíste, pero no tienes un fundamento. Déjeme explicar. Mire, imagine que usted va a cruzar un río a pie, caminando, y ve un puente hermoso ahí, y ve las barandales que tiene ahí, hermosos, recién pintados, la madera bonita. Y usted dice, pues de acá de lejos la madera se ve bien, los barandales se ven fuertes. Y tú crees esta fe de la que menciona Pablo aquí, es esa fe que dice yo puedo cruzar ese puente. Pero hermanos, ¿no te has dado cuenta de que debajo del puente esa madera está podrida? ¿No te has fijado desde la distancia que ese barandal no está bien sujeto? Esta fe es la que dice Pablo, es la que no ha meditado, no ha pensado las cosas, no ha calculado. Esa es una fe vana. Y yo te quiero preguntar a ti, y es lo que Pablo quiere hacer con ellos. ¿Es tu fe genuina o es una fe vana? ¿De qué depende tu futuro? ¿De qué depende? ¿De qué está colgando la salvación de tu alma? ¿En qué tipo de fe? Porque sí, somos salvos por fe, pero debe ser una fe genuina, real, en un Cristo real. Esa es la preocupación de Pablo. Y Pablo teme, hermanos, que algunos hayan respondido al Evangelio de manera incorrecta. Hermanos, parece ser que en nuestras iglesias bautistas, en muchas de ellas, parece que se tiene este tipo de fe. No tienen un fundamento. Parece como que no tienen un fundamento sólido. Incluso si usted les pregunta cuál es el Evangelio, no saben dar una respuesta. Parece ser que es una fe vana en la que, desgraciadamente, incluso algunos de sus familiares están dependiendo. Entonces, al momento de dar sus 2, 3 primeros pasos sobre el puente, ese puente se va a caer. Es esa fe sin entendimiento. Mateo 13:19 dice,
cuando alguno oye la palabra del reino, y usted se va a acordar de eso, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, esta persona creyó, pero no entendió realmente. Él dice, yo creo, pero no entendió realmente. Entonces el malo vino y le robó eso que había supuestamente creído en su corazón y no hubo ningún tiempo de salvación. O sea, no hubo un entendimiento. Algunos creen sin arrepentimiento. Y Jesús lo dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Hermanos, hay personas que tienen una fe vana porque no hay un arrepentimiento en ellos. Es decir, yo creo en Cristo porque quiero ir al cielo, claro, de ofrecer el cielo, todos son cristianos. Pero cuando les hablas del Cristo, el Señor, no nada más el Salvador, pero el Señor, que quiere decir que Él es tu amo, él tiene demandas. Entonces no hay un arrepentimiento. Entonces yo quiero a Cristo porque quiero el cielo, pero voy a seguir viviendo en mi mismo estilo de vida. Hermanos, es una fe vana. Y Jesús dijo, no me malentiendan ustedes. Si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Por eso, cuando yo y usted compartimos el Evangelio, la persona, hermano, a la que usted y yo le compartamos el Evangelio, tiene que arrepentirse realmente. Ellos tienen que saber que todos somos pecadores y necesitamos que arrepentirnos. Si usted ve, nota que esa persona no entiende que es pecadora, no acepta eso y no se arrepiente de su pecado, no le dé la vida eterna porque no le está dando nada a usted. Usted no le está ofreciendo vida eterna. Usted le está ofreciendo una falsa esperanza. ¿Entiende eso, mi hermano? Eso es importante. Es muy importante lo que Pablo quiere. Mire, otra fe puede ser vana porque no hay raíces, no hay raíces. Y se ilustra ahí en Lucas, en el capítulo 8, versículo 3, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, les gustó, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué decía primero Pedro? Si viene la lucha, yo permanezco fiel porque mi fe está puesta en un Cristo real, genuino, histórico. Hermanos, también se dice en Santiago 2:7, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Lo que dice el hermano Orlando, las obras no te salvan, pero la fe genuina produce obras. Y la manera que podemos ver si la fe que yo y tú tenemos es real, es porque va a haber obras como evidencia, como resultado, mi hermano. Por favor, pregúntate en tu corazón. Hay obras, hay un resultado, hay un fruto en mi vida de esta fe que yo estoy suponiendo que es genuina. Estoy viendo un resultado. Hay algo en mi vida que me da la evidencia de que yo realmente creo. Preocúpate por tu alma, pregúntate, haz esa pregunta. Ahora, no estoy diciendo, mi hermano, que tú vas a vivir una vida perfecta, no, pero vas a tener resultados, vas a ver frutos, sean poquitos, pero va a haber frutos. Hay un deseo por aprender del Señor, hay un deseo por estar en su iglesia, hay un deseo por compartir el Evangelio, hay un deseo por buscar la santidad. Cuesta lo que te cueste. Algunas veces caerás, pero pedirás perdón y te levantas y una vez más continúas. Tú estás luchando, estás en la prueba, pero estás luchando. Pero si eso no sucede, mi hermano, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Hay una fe muerta, hay una fe vana. Déjeme decirle por qué existe esa fe muerta, esa fe vana. Porque Satanás imita todo lo que Dios hace. Todo lo imita para engañarnos. Y él imita incluso la fe genuina para engañarnos y perdernos. Hermano, por favor, hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. La fe verdadera, hermano, es una fe que persevera,
Es una fe, no es superficial en lo absoluta y no se desvanece. Hermano, hazte esa pregunta hoy, ahorita. No esperes el día de mañana que ya partamos de esta vida y estés frente al Señor y entonces te vas a hacer la pregunta cuando el Señor te diga, oye, Señor, le vas a decir, yo hice tantas estas cosas como Mateo, ¿no? Yo estaba en la iglesia, yo estaba en los diezmos, yo discipulaba, yo cantaba. Va a decir, Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Pensé que me conocías. No, desgraciadamente nunca te conocí. Por favor, haz esa pregunta ahorita. Ahora, hermanos, ahí en el versículo 2 también se habla de que por el cual sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Pablo dice, eso es lo que yo les prediqué. Hermanos, el evangelio que salva, nosotros debemos proclamarlo y debemos recibirlo y debemos retenerlo. Por eso Pablo dice ese, os recuerdo el evangelio, el cual recibisteis. Esa es la respuesta. Y debemos perseverar, en el cual perseveráis. Y luego dice, por el cual sois salvos. El evangelio es el mensaje de Dios que salva. Y en ese mensaje de Dios que salva debe ser recibido. Y nosotros debemos perseverar en él, en ese evangelio. Es lo que Pablo está implicando aquí. Debe ser proclamado, hermanos. Dice Pablo que eso es lo que él predicó. Lo que yo les predico, dijo Pablo, lo mío que a mí se me dio. ¿Verdad? Es lo que dice Pablo. Ahora, Romanos 10:17, que dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, si quieres llenar a esta iglesia de personas, si queremos llenar la iglesia de personas, tenemos que salir a predicar el evangelio y que Dios salve al que va a salvar. Tú no te preocupes por quién va a ser salvo o no, pero si queremos ver esto más gente, lleno de gente, tenemos que salir allá afuera a predicar el evangelio. Porque ese es el método que Dios nos dio, ese es el método que Dios estableció. Tú podrás ser todo lo santo, podrás ser todo lo fiel, pero si tú no predicas el evangelio, ellos jamás lo van a oír. Y si no lo oyen, entonces no lo van a creer. Y si no lo creen, no van a ser salvos. El evangelio debe ser proclamado, dice Pablo, y yo se los proclamé, mis hermanos. Yo estoy libre de culpa, mi conciencia está tranquila, yo lo he proclamado. Mis hermanos, ¿tienes alguna amistad que haya fallecido recientemente? ¿Tienes algún amigo, alguna amiga que haya fallecido recientemente? ¿O sabes de alguien que ha muerto? Una de las preguntas que inmediatamente vienen a mi mente cuando sucede es, ¿sería salvo? Y si yo lo conocí, hermanos, ese es un golpe fuerte a mi corazón si yo no le compartí el evangelio a esa persona. ¿Con cuántas personas no nos rozamos todos los días que son inconversas? Pero disfrutando del pecado y disfrutando de un montón de cosas. El evangelio debe ser proclamado. Ahora, dice este versículo que también debe ser recibido. Mire, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se recuerda ese versículo, Juan 1:12? Recibir el evangelio, hermanos, no significa, mi hermano, escúchame en esto, no significa que tú le estás haciendo un favor a Dios y que, ok, Dios, tú me estás dando el mensaje, ok, te voy a hacer un favor, lo voy a creer, lo voy a recibir y voy a empezar a ir a tu iglesia y voy a empezar a ofrendar y ahí voy a estar con los hermanos. No le estás haciendo un favor a Dios. Este recibir no se refiere a eso. Este recibir, hermanos, es como cuando tienes una persona que va a visitar tu hogar y que tú amas a esa persona y tú quieres que llegue esa persona a tu hogar y tan pronto miras que va caminando hacia tu entrada de tu hogar, tú lo abrazas, tú le das la bienvenida, tú estás gozoso
porque amas a esa persona. Ese es el recibir. Estoy recibiendo a esa persona. Cuando la Biblia habla de recibir a Cristo es en este sentido, no en el sentido de que le hago un favor a Cristo. Cristo no necesita tus favores ni necesita mi favor. Quiere decir que yo le doy la bienvenida a Cristo. Él es lo más hermoso que se puede aparecer en mi vida, que yo corro y lo abrazo y le digo bienvenido, pásale, mora aquí conmigo. El evangelio debe ser recibido de esa manera, mis hermanos, porque no tienes otra esperanza. Él es el único. No tienes otra opción. No estás haciéndole un favor a Dios. No le estás haciendo un favor a Dios. Dios no te necesita. No me necesita a mí. Él es el creador. Él puede quitarme la vida y puede mandar otro bebé a través de alguien más, de otra madre por allá, que supla mi lugar. No me necesita. Ese recibir significa abrazarlo, hermanos, y lo abrazo, esa verdad divina, la hago mía, porque esa es mi toda esperanza. Yo me comprometo con ello y persevero en ello. Eso es, hermanos, recibir. Por eso Pablo les dice aquí a ellos, es esa idea. Dice, hermanos, este es el mensaje que yo les prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Si es que creyeron, si es que realmente creyeron, porque esa bienvenida y ese recibir es solamente movida por fe genuina. Ahora, si se fija usted adelantito, no nada más dice que recibieron, dice en el cual también estáis firmes. Y también dice en el 2, sois salvos si retenéis la palabra, si retenéis el mensaje. Ese mensaje, hermanos, debe ser retenido. Hebreos dice 10:23, dice, retengamos firme la profesión de nuestra fe. No, como dice el hermano Núñez, no es tan simple como parece, pero hermanos, desgraciadamente, nuestras iglesias se ha enseñado una fe superficial. Otra vez, no es una fe que te lleva a vivir una vida santa, perfecta, no estamos hablando de eso, pero tampoco es una fe superficial, es una fe real, genuina en alguien que existió, que caminó sobre esta tierra, que obró, que vino a redimirme, a salvarme. Y ese alguien era el Hijo de Dios, que tomó vestimenta humana, cuerpo humano, y caminó y vivió por mí para salvarme. Ese retener, hermano, significa, es abrazar eso con fuerza, es abrazar eso con fuerza, ese creer, ese se refiere a ese acto, dice Pablo, el término que está usando ahí, ese es un acto que sucedió atrás, en el tiempo atrás, en un momento X. En un momento X. La cuestión aquí, dice Pablo, es que yo quiero saber si fue una fe genuina o fue una fe vana. Tú, un momento atrás en tu vida, hermano, tú creíste. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Cuántos años han pasado? Bueno, tú creíste en ese momento. La pregunta aquí es, si en ese momento depositaste una fe genuina o depositaste una fe vana. Esa es la pregunta que está haciendo Pablo aquí. Una fe superficial. Ahora, tenemos que preguntarnos eso, mis hermanos. Yo y usted no estamos aquí eternamente. Vamos a partir de esta vida. De pronto nos vamos. Un ataque al corazón y nos vamos. Un cáncer, sufriendo un rato, nos vamos. Un accidente, hermanos, y nos vamos. No es, mis hermanos, nosotros vivimos la vida, déjenme recordarles esto, nosotros vivimos la vida como si fuera eterna, nos la pasamos trabajando, nos pasamos en la escuela, nos pasamos haciendo planes, nos pasamos pensando en el futuro y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Hermano, tu vida no te pertenece, eres creación, eres criatura, le perteneces a alguien a quien tendrás que responderle.
Interésate por la vida espiritual, los asuntos espirituales. De aquí al rato te vas, mi hermano. El Satanás te tiene engañado con el trabajo. Y no digo que no trabajes, hay que trabajar. Pero Satanás usa esos medios, esas necesidades para engañarnos. Siempre programando citas, siempre buscando más trabajo, siempre estudiando en las escuelas, siempre preparándonos. Y excelente, pero no permitas que eso te distraiga de lo más importante. La vida se va. ¿Recuerdas, muchachita, cuando tenías 15 años? Cuando deseabas llegar a la quinceañera, ¿no? Para que tener la fiesta. ¿Cuántos años tienes ahora? Lo mismo de los jovencitos. ¿Te acuerdas, hermano, que querías una licencia para manejar y querías llegar a tal? ¿Cuántos años han pasado de eso? El tiempo se va. El tiempo se va, el tiempo vuela. Piensa en eso, hermano. Y luego Pablo, hermanos, empieza a hablarles aquí en el versículo 3 y 4 del evangelio que salva. Y mire, el evangelio que salva, Pablo lo resume de una manera simple, pero no quiere decir simple y sencilla. Cristo murió por nuestros pecados. Versículos 3 y 4. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Y esto de acuerdo a las escrituras, dice Pablo, ya estaba escrito, ya estaba anunciado. Esto no sorprendió a Dios. Dios sabía que nos íbamos a perder. Dios sabía que íbamos a pecar. Dios sabía que lo íbamos a desobedecer a nuestro Creador. Y Él diseñó el plan. Estaba en las escrituras, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y Cristo vino, murió por mi pecado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Cristo vino, dice la escritura, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nosotros, pensando en eso, decía qué barbaridad, qué contraste entre nuestro propósito en esta vida y el propósito de Cristo. Yo tengo propósitos en esta vida, tengo deseos, tengo anhelos, como los tuve también de joven. Yo quería estudiar, quería una carrera, quería lograr. Yo pensaba en una casa grandota de 2 pisos, que yo entraba y oía una música instrumental así bonita, amplia la sala, hermoso, todo ahí fresco. Tenía mis sueños, esos eran mis propósitos, mis anhelos. Y si le hubiéramos preguntado a Cristo, ¿cuáles son tus propósitos, Cristo? Yo vine a morir para salvar a los míos. A eso vine. Cristo murió. Y mire, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió, hermano? ¿Qué dice la Escritura? No murió por una gran causa, como diríamos humanamente. Yo voy a morir para salvar a una nación. Yo voy a morir. La gente quizá pudiera dar su vida por algo grande así. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Por tus pecados. Por mis pecados, Cristo murió. ¿Tú no crees tú, hermano, que tu salvación es importante para Dios y debiera ser importante para ti? Para que Dios haya enviado a su Hijo. Tener esa compasión y esa misericordia por ti. ¿Por qué Dios le puede dar esa importancia tan grande? Y yo y tú no podemos ver eso, entender eso. ¿Qué está distrayendo nuestra vista, nuestra atención, de que no podemos ver eso? Y descuidamos a Cristo, aquel que vino a morir por mis pecados. Y la evidencia de esa muerte dice que fue sepultado. Es decir, tomaron ese cuerpo de carne y hueso, donde fluía sangre que fue derramada, lo levantaron de ahí y lo sepultaron. Evidencia de que ese cuerpo ya no tenía vida. Ese cuerpo evidencia de que dio su vida por mis pecados. Pero maravilla de maravilla, resucitó el tercer día. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y Pablo les está diciendo, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, eso está hablando, hermanos, de una expiación sustitutoria, porque dice, por nuestras rebeliones, dice Isaías 53, justo, 53:5, el justo por los injustos. Primera de Pedro
3:18. Es decir, expiación sustitutoria quiere decir, hermanos, en la teología, que Cristo murió no por sus pecados de él, no por sus errores, no por sus fallas, él no tuvo nada de eso. Él murió por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, me sustituyó. Significa que ese lugar era el mío. A mí me tocaba estar colgado ahí, a mí me tocaba recibir la ira de Dios, a mí me tocaba todo eso, pero él tomó ese lugar en mi lugar, me sustituyó. A eso vino él con todo ese era todo su propósito. Ser colgado en la cruz. El justo, el que no merecía eso, por los injustos, por aquellos que sí lo merecían. Es decir, hermano, mira, hermano, el pecado tuyo y mi pecado fue castigado. Fue castigado. No simplemente Dios lo perdonó y dijo, ok, te la voy a pasar. No, Dios no hace eso, porque Dios entonces sería injusto. Dios se contradeciría a sí mismo. No, Dios no simplemente perdona. Tiene que castigar la injusticia. Tu pecado, mi hermano, fue castigado en Cristo. Tu pecado fue castigado en Cristo. Ay, ¿sabes qué, hermano? El pecado que aún no has cometido y que vas a cometer mañana, Cristo ya lo pagó. Y eso no te da libertad para que vayas y lo hagas. Pero ya está pagado. Pero debes recordarte, oh Dios mío, este pecado que estoy a punto de cometer, Cristo recibió el castigo por mí en la cruz. Cristo fue castigado por tu pecado. Tu pecado fue castigado en Cristo. Y ese pecado que Cristo, por el que Cristo pagó en la cruz por ti, hermanos, no volverá a ser castigado más. Tú estás perdonado. Tú estás perdonado. Hermano, eso de Cristo fue sepultado, esa es una confirmación histórica de su muerte. Él era humano. Él era humano. Él podía morir y murió. Y fue sepultado. Juan 19, versículo 41 dice que le pusieron alguien, le prestó o le donó un sepulcro nuevo. Hermano, ¿y sabes lo que dice Romanos 6:4? Dice que nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, fue sepultado con Cristo. Hermanos, eso quiere decir, escúchame esto, tu pecado, tu pasado, tu perversidad, tus fallas, a ti ya no te definen. Todas esas cosas fueron crucificadas y murieron con Cristo, fueron sepultadas con Cristo. Y sí, pues, cometemos pecado y es horrible eso. Pero mis hermanos, gracias a Dios, gloria a Dios por su gracia. Y luego dice el versículo, Cristo resucitó Jesucristo. Romanos 4:25 dice que fuimos resucitados, que Él resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cristo resucitó para justificación. ¿Se acuerda de la justificación? ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos declarados justos, no por mi proceder, por el proceder de alguien externo a mí, que se tomó en cuenta y yo fui declarado justo. Y cuando Él resucitó, hermanos, eso validó, hizo real, hizo genuina. Para eso Él se levantó, para que yo fuera justificado. Por eso Pablo dice, yo ya, porque yo vivo, dice no Pablo, dice Juan, porque yo vivo, y Cristo en Juan dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque Él resucitó misma. Hay una esperanza, Hermanos, ¿qué es lo más valioso para esta vida? En esta vida, ¿qué es lo más valioso para ti? Déjame decirte, lo más valioso es opaco a la esperanza que Cristo te da de que en Él vas a vivir una eternidad, porque Él resucitó
tú también resucitarás para vida eterna en Cristo. En Cristo. Y mire, hermano, versículo 5. Dice ahí que no solamente Cristo murió, no solamente Cristo fue sepultado, no solamente Cristo resucitó, pero dice el versículo 5 que apareció, se manifestó, se dejó ver, dio evidencia de su resurrección, se apareció a Cefas, se apareció a los 12, se apareció a los 500. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que hermanos, que nuestra fe no descansa en una emoción. Mi fe descansa en un hecho histórico real. Hay mucha evidencia de la resurrección de Jesucristo. No nada más en la escritura, en libros extraescriturales, extrabíblicos hay evidencia. Pablo quiere decirles, hermanos, a ellos, ¿dónde está tu fe? ¿En qué estás creyendo? Si no crees en la resurrección, ¿cuál es tu esperanza? Mire, Pedro, ¿cómo conocemos a Pedro? Atrevido, hablaba de más algunas veces, negó a Cristo. Pero luego Pedro, cuando después de la resurrección, Pedro se fue restaurado, ¿se recuerda? Pedro, y lo vemos valiente, valiente, predicando con denuedo. ¿Qué dijo Pedro? Señor, nos están persiguiendo ya en hechos, nos están matando, Señor. ¿Y qué oró Pedro? Hermano, Señor, danos de nuevo para seguir haciendo la obra. No es, protégenos de ellos o destruyelos a ellos. No, danos de nuevo para seguir haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué Pablo, dónde sacó ese valor? ¿De dónde tenía era tan bravo así? Porque vio al Cristo resucitado. Los 12, Esteban, apedreado, ahí murió. Incluso dice nuestro párrafo de Esteban que él levantando sus ojos vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿De dónde obtuvo ese valor para morir de esa manera? Del Cristo resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos. Un testimonio masivo. ¿Por qué la iglesia se expandió, hermanos? De repente hubo una explosión por todos rumbos. Porque habían visto al Cristo resucitado. Y no les importaba su vida. Santiago, después de que era un incrédulo, se volvió un líder de la iglesia. Pablo, después de perseguir la iglesia, cuando el Señor Jesús se le aparece, hermanos, pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido por Cristo. Es decir, los testigos, hermanos, de esta resurrección muestran esa transformación radical, un contraste inmenso que solo un Cristo resucitado puede producir. Y hermanos, eso es lo que estamos llamados a vivir, a experimentar. Nuestro Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él tiene todo bajo su control. Aquí no sucede nada sin su soberanía, sin que su soberanía intervenga. Todo, mis hermanos. Pedro, leíamos, si yo sufro por la voluntad de Dios, la idea ahí en la clase es, yo confío porque Dios es fiel. Jesús me dice, tú confía en mí, yo soy como esa columna que sostiene ese edificio. Tú confía en mí, yo tengo la capacidad de sostenerte. Yo tengo la capacidad de sostenerte. Así que estos hombres, hermanos, pasaron de cobardes, pasaron a valientes. Usted lo ve en Pedro y Juan, cómo predicaban ellos con denuedo. De ser incrédulos pasaron a ser testigos. Se recuerda de Tomás que confesó, Señor, Dios mío, Señor y Dios mío. Juan 20:28, cuando vio a Jesús. De
perseguidores se convirtieron en proclamadores, y usted lo ve en Pablo, que cuando él creyó, dice la Biblia, enseguida anunciaba a Jesús. Se llenaron de gozo y desapareció el temor, hermanos. La Biblia habla de que cómo ellos se regocijaban en el Señor, sabiendo todo lo que estaba sucediendo, hermanos. Los tiempos de Pablo, los tiempos de Nerón, de vergüenza, hermanos, y hubo una explosión tremenda ahí en el Pentecostés, permaneciendo fieles esos poquitos hermanos, esos 12, luego esos 120 y luego ¡pum! Explotó todo eso. Ahora, yo quiero ir terminando con esto. Hay un peligro, hermanos, de responder superficialmente al Evangelio. Hay un grave peligro. Hay un grave peligro. Pablo dice, creíste en vano. Es una fe superficial, emocional, sin raíces, ligera, sin convicción. Muchos creen de esa manera. Yo te pregunto, ¿es tu fe genuina, mi hermano? Pablo decía, examínense a sí mismo. Decía Pablo, ¿se recuerda? Examínense a sí mismo. Es decir, hermano, si hoy falleces y tú puedes decir que vas a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que por fe son salvos, soy salvo por medio de la fe, por mera gracia. Tú puedes decir, si yo muero, yo voy a la presencia de Dios. Ahora, si tú puedes decir eso, y yo te preguntara, ¿cuál es tu fundamento para eso? ¿Dónde está esa fe sentada? Quiero ver la fe. Quiero ver la roca donde está sentada. Quiero ver eso. Porque cualquiera puede decir, yo si muero, yo voy al cielo. Cualquiera puede hacer eso. Y Pablo nos hace ver aquí, hermanos, en el riesgo de tener esa fe vana. Ahora, voy a cerrar con esta idea, hermanos. No toda fe es una fe salvadora. ¿Ok? No toda fe es una fe salvadora. No toda profesión es una conversión real. No todo miembro de la iglesia es realmente un hijo de Dios. Estamos. Y yo no quisiera decir esto, pero yo quisiera que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Yo quisiera, anhelo eso con mi corazón, que todos los que estamos aquí sentados escuchando somos realmente hijos de Dios. Ahora, déjame decirte que la fe verdadera, hermanos, y con eso termino, puede ser débil. Algunas veces puede ser una fe débil, pero, es una fe que está orientada hacia Cristo. ¿Te acuerdas de aquel hombre que le dice a Jesús, yo creo, pero implicó que su fe era no fuerte, era débil, y dice, ayuda a mi fe, le dice a Cristo, ayuda mi fe. Hermanos, mientras tu fe está orientada en Cristo, en ese Cristo histórico, real, verdadero, es real. Y esa fe, por débil, por pequeña que sea, hermanos, va a dar una evidencia en tu vida, va a haber un fruto allí en tu vida. El hermano que lucha, y que de pronto se aparta, y cuando tiene una fe genuina, regresa, pelea, desea, anhela vivir cerca de Cristo, porque está orientada hacia Cristo. Así que, hermanos, miren, mis hermanos, este es el evangelio que salva. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día y Cristo apareció a testigos reales. Ese evangelio debe ser entonces recibido, abrazado, debe ser retenido según Pablo y debe ser creído con profundidad, con seriedad. Y hermanos, este mensaje nos debe llamar a cada uno de nosotros aquí presentes a que hagamos un
análisis de nuestra propia vida espiritual, mis hermanos. Hermanos, les hago saber el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual sois salvos. Todo muy bien hasta ahí, pero y luego cambia. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar, o sea, de primera importancia, les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a la escritura, se apareció a Cefas, después a los 12. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias por la experiencia que esta iglesia de Corinto, pasó, que ahora, Señor, tú nos instruyes con ella. Padre de misericordia, te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Padre bendito, tu Santo Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien traiga convicción a nuestros corazones, que no seamos nosotros, que sea tu Espíritu trayendo convicción, seguridad, que podamos autoexaminarnos, Señor bendito, que podamos realmente creer con fundamento en tu Hijo Cristo, Señor, en la roca, en la verdad, que podamos decir, esto es lo que yo creo, por esta razón lo creo. Que nuestra fe esté fundamentada, bien fundamentada, que tenga raíces, que tenga contenido, Señor. Padre, te ruego por todos y cada uno que están aquí, por los más pequeños hasta el más grande, Señor. Por eso hablas tú de que el mensaje debe ser claro y recibido con entendimiento para que traiga convicción, Señor. Y por eso nos hablas de que estos dones son para glorificarte y edificar la iglesia, Señor. Padre, en tu misericordia, en tu grande misericordia, te ruego por esta iglesia. Si alguien aquí, Señor, no tiene una fe genuina, Padre bendito, es una fe vana, te ruego en tu misericordia, Señor, que tú le salves, Padre, que tu espíritu obre en esa vida y que traiga salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te pido y te doy gracias por todo. Amén. Amén.